Y mueve el esqueleto. Quiero empezar por ahí para que ustedes vean Camilo, este talentosísimo artista que tengo aquí a mi lado, a dónde ha llegado. Yo tuve la oportunidad de estudiar es porque en ese entonces había una iniciativa que eran universidades móviles. Si no habría sido por algo así en donde yo vivía, yo no habría tenido ninguna formación porque no había nada. Yo vivía en un rancho, entonces no había nada, o sea, tal cual una zona rural. Hace unos años a mí me decían, Daniel, vos vas a vivir de hacer muñequitos, estás loco, estás en las drogas, ¿cómo se te ocurre vivir de eso? Y como animador, ¿qué te toca hacer? O sea, estás para una fiesta y le dice a la gente, venga, bravo. Ese siempre es como el chiste pues local, inclusive en la carrera pues se hace pues como siempre la noción. Para que vean que todos ustedes pueden llegar a vivir esta misma historia. Y ojalá, ¿por qué no el día de mañana viéndolos ganándose un Oscar, viéndolos, no sé, ese sueño que tenemos todo de estar en otro lado. Y mueve el esqueleto. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Animación para todo el mundo. Estamos muy contentos porque hoy les tenemos un programa maravilloso, porque yo me siento muy identificado. Hace unos años a mí me decían, Daniel, vos vas a vivir de hacer muñequitos, estás loco, estás en las drogas, ¿cómo se te ocurre vivir de eso? Y hoy precisamente vamos a hablar de cómo es que empezamos en este cuento, cómo es que vivimos en este mundo. Y bueno, para eso estoy yo aquí, Daniel Vélez, CEO de Bombillo Amarillo, fundador de la compañía, pero hoy no soy el protagonista. Hoy yo estoy aquí para conversar con un gran amigo, con Cami, una persona que yo quiero muchísimo, pero yo no les voy a decir quién es Cami. Cami, ¿quién sos vos? A ver, contanos un poquitico, ¿quién sos vos? ¿Qué haces en Bombillo? ¿Quién hoy eres en este estudio? A ver, pues Bombillo ha sido como, digamos que mi cuna profesional. Sin primero devolvernos como antes en el tiempo, contando un poquito como lo de ahora, es que tal cual. Pues yo empiezo en Bombillo, digamos que de forma profesional desde prácticas, hasta el momento pues yo hay una formación con tiempo y ahora mismo inclusive pues he tenido la oportunidad de, digamos que tomar el rol de lead en un proyecto que tenemos aquí interno. Entonces sí es como mi cuna, como mi comienzo y hasta inclusive mi actualidad. Entonces también, digamos, cuando Daniel dice como, ok, yo me siento muy identificado es porque todos podemos empezar por donde sea. Hablando pues inclusive pues en la industria de la animación podemos empezar en donde tal cual pueda ser. En mi caso, pues yo soy un muchacho pues que, digamos que donde empezó a tener como una idea, una vaga como noción infantil de qué quería hacer, todo eso empezó en un barrio en Itagüí, que es el Ajizal. Espérate antes de que te me adelantes, Cami. ¿Qué haces vos en Bombillo? O sea, vos sos, haces voces, vos editas videos, vos ¿qué es lo que haces? ¿Vos sos animador o ilustrador o qué es lo que haces en Bombillo? Yo soy animador. Ok. Y como animador, ¿qué te toca hacer? O sea, ¿qué es ser un animador? Te vas para una fiesta y le dices a la gente, venga, bravo. Ese siempre es como el chiste pues local, inclusive en la carrera pues se hace pues como siempre la noción. Pero no, como animador nosotros nos encargamos sobre todo de transmitir como la parte final, porque todo esto es una gran cadena en donde se viene desde guión, desde voces, hasta que nosotros llegamos a una parte después de animatic, en donde damos como ese último toque, en donde ya nosotros ponemos nuestra parte, hablando inclusive con un director una vez en el Festival de Confama, con West, digamos que él y yo llegamos a la misma conclusión, como cuando nosotros tenemos una escena, nosotros tenemos unas directrices, como un inicio y un final, pero todo lo que esté como entre medio o todo lo que se tenga que transmitir, digamos que sale pues de nosotros. Súper. Siempre como llevando pues ese hilo que es todo el trabajo que lleva desde atrás pues, porque uno no puede sobrepasar tampoco el trabajo de los demás, porque todo eso es un conjunto gigante. Entonces esto es como una gran cadena que uno también tiene que seguir, pero que uno tiene como esos pequeños huecos, esos pequeños espacios en donde uno digamos que da su aporte. Bueno, Cami, ahí acabas de mencionar algo que me parece muy interesante para contarle a la gente y es, sin contar el proyecto, porque vos sabes que aquí tenemos unas cláusulas de confidencialidad que donde eso salga a la luz, nos matan. Sí, sí. Pero, ¿quién es West? O sea, yo quiero, muchachos, que ustedes que nos están viendo entiendan. Ahorita vamos a hablar un poquito de la historia de Camilo, ¿listo? Pero quiero que vean dónde está hoy. ¿Quién es West? ¿Él en qué país vive? ¿Él qué dirige? O sea, ¿quién es West? O sea, Claro. ¿quién es? ¿Con quién estás tratando vos ya en este momento de tu vida? Pues
sabes que yo he tenido la oportunidad pues, de hablar como muchas veces con él cuando él estaba aquí de visita. Wes ahora mismo hace pues función como de director y muchas veces de supervisor porque eso varía mucho según digamos que el nivel de proyecto. Pero Wes es un director que es de Estados Unidos, que ahora mismo pues reside en Canadá, con el que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar el año pasado. Y digamos que él está inmiscuido en proyectos en donde si uno como que llega a distinguir muy fácilmente por nombre, inclusive pues ellos estuvieron hace poquito en Bob Esponja, Wes ha estado también en otros proyectos como más ligados, creo que son más ligados ¿cómo es que es Inc, el que se llama ese estudio, si no estoy mal? Pero sí, pero niveles así altísimos que uno como que empieza a notar bastante, bueno, cuál es esa vara que uno digamos que quiere aspirar a ir, ¿sí o qué? Chévere. Entonces, pero sí, y ¿sabes qué, Dani? Es muy curioso que cuando yo pude, digamos que hablar con él, a ver, uno como que a veces es muy curioso, ¿cierto? Uno como cuando empieza a notar como que la gente también tiene esa misma pasión que uno. Yo empecé a preguntarle de todo. Y da la casualidad que Wes también empezó, digamos que desde un punto donde perdió de la nada. Él me decía como, ve, es que yo tuve la oportunidad de estudiar, es porque en ese entonces había una iniciativa que eran universidades móviles. Ok. O sea, si no habría sido por algo así, en donde yo vivía, yo no habría tenido forma como, digamos, que empezar De entrar en el una mundo de la formación, sí, ninguna formación, porque no había Wow. nada. Yo vivía en un rancho, entonces no había nada, o sea, tal cual una zona rural también. Entonces yo es como, bueno, uno puede empezar donde sea, tal cual. Bueno, entonces, gente, para que se hagan una idea, West es un director que es de Estados Unidos, que hoy en día reside en Canadá con uno de los estudios más importantes del mundo, que es Pipeline Studios. Y ya Cami se está codeando con este hombre, hablando de tú a tú, conversando sobre animación, sobre proyectos, sobre cosas. Entonces, quiero empezar por ahí para que ustedes vean Camilo, este talentosísimo artista que tengo aquí a mi lado, a dónde ha llegado. Y es muy importante porque vamos a hablar precisamente de ese recorrido de Cami. Vamos a hablar de cómo fue su infancia, dónde creció, para que vean que todos ustedes que están en esta industria o que están interesados en ella, pueden llegar a vivir esta misma historia. Ustedes pueden ser un espejo de lo que se está viendo y ojalá, ¿por qué no? El día de mañana hasta mucho más grandes, Claro. viéndolos ganándose un Oscar, viéndolos, no sé, ese sueño que tenemos todo de estar en otro lado. Entonces, Cami, ya empezando por ahí, vos empezaste a hablar una cosa que me parece muy interesante, que es el tema rural. Sí. Contame, ¿cómo fue tu niñez? ¿En dónde creciste? Camilo, ¿dónde empieza sus pasos en esta vida? No voy a hablar en el mundo de la animación, no. En esta vida, Claro. ¿dónde arrancaron los pasos de Camilo? Pues a ver, yo nací en Medellín, pero mis padres vivían en Bello en ese entonces. Entonces, digamos que mis primeros años fueron allá, hasta que en ese momento, por cuestiones de violencia y cosas así que de pronto muchas veces se siguen notando en varias partes, nosotros nos vamos de Bello a Itagüí, que era pues en un lugar donde mi madre ya había vivido antes cuando estaba pequeña. Y ese es el barrio La Gisal. Y pues, curiosamente, no hubo pues como tanta diferencia porque es como violencia en el norte y violencia en el sur. Pero digamos que así fue como empezó un poquito la cosa. ¿En qué año es eso? Esos son años 2005, cuando 2005, transcurre listo. como esa mudanza desde el norte hasta todo el sur, pues digamos que el área metropolitana. Entonces, a principios de los 2000, estos barrios sí también había como una violencia muy general, pues en todo el área metropolitana. Eso es como cualquier persona aquí puede ser muy testiga de eso. Y bueno, entonces ya aquí, digamos que yo iba como rondando los 4 o 5 años, ahí es cuando uno empieza a tener como, digamos que pensamientos un poquito más complejos, como qué me gustan a mí, pues qué cosa me gusta a mí, yo qué quiero hacer, qué de pronto Desde me los puedo 4, dedicar. pues es muy afortunado desde tan joven ya tener esas ideas. A ver, ¿y qué empezó a despertar en vos viviendo en esos barrios que son Claro. peligrosos? Porque recordemos que Medellín ha tenido una historia de mucha violencia, que afortunadamente estamos viviendo épocas diferentes, todavía tenemos nuestros focos, pero estamos Sí. viviendo de verdad en un Como momento muy muy distinto. transicionaria. Pero digamos que, ¿cómo fue eso? A ver, contá pues esos 4 o 5 años, ¿qué empezaste a ver? ¿Qué fue lo que te empezó a despertar? Es que, a ver, todo eso como es muy época televisión, ¿sí o qué? Entonces, algo que siempre ha sido muy marcado en mí es que yo era muy teleadicto. Eso era algo que a mí me gustaba un montón. Y nosotros, en ese entonces, digamos que para los niños se dividían entre los que tenían Cable Unión y Cable Pacífico. Okay. Cable Unión eran los que tenían menos canales, como menos canales de entretenimiento infantiles. Entonces casi no había muñequitos y cosas así. Y los que tenían Cable Pacífico. En mi caso yo tenía Cable Unión. Entonces yo era muy limitado a Boomerang, Disney Channel
y cualquier otra cosita como tipo... Camilo, no seas chicanero. En mis tiempos, yo tenía que ver Frecuencia Latina o América, 2 canales y peruanos, y pare de contar, y esperar a las 4 de la tarde a ver qué iban a poner allá. No seas chicanero, hombre. ¿Vos tenés cuántos canales? Tenía 2. No, Dos, hombre, y tenías un el montón el fin de semana en Caracol, que ahí se abría la franja, pues donde uno veía cuentos de los hermanos Green y ese tipo de cosas, como si ya más enfocado en animación. Pero sí, entonces, como yo al tener como tan, bueno, entonces relativamente tan poquita exposición a la animación, no te preocupes. como esa, digamos que limitada exposición a la animación, entonces yo cada vez que veía algo como, bueno, como lo que uno siempre hace referencia, como, ve, mira, muñequitos, entonces para mí era como, tengo que verlo ya porque si no, no lo voy a tener en otro momento, porque siempre era como muy limitadas esas franjas. Y entonces siempre empieza así, como eso es muy principios de los 2000, entonces yo también me veo muy influenciado como por toda la cultura Flash. Okay. Lo que es como muy, como animaciones muy independientes, animaciones que pues hace cualquier persona en la casa. ¿Qué es Flash, muchachos, para que entiendan? Aquí hago un paréntesis. Flash era un programa en el que se animaba de la casa de Adobe, donde vos podías animar. Y digamos que aquí en Latinoamérica y en Colombia específicamente, las primeras corrientes de animación que tuvimos éramos haciéndolas en Flash, ¿sí? Yo también pasé por ahí. De hecho, yo sé animar en Flash. Yo en Toon algo me defiendo, pero yo sé animar es en Flash. Sí, Animate, hoy por hoy. Dani es muy hola como tipo Newgrounds y así. Pero bueno, entonces, digamos, yo antes de tener como un acceso a internet, todo era televisión. Todo era televisión. O sea, yo veía todo lo que pudiera. Pues yo, digamos que ahí es donde entraban mis permisos. Mis permisos a mis padres no era que me dejaran salir o dejar hacer X o Y cosa, sino que era como si me podía caer un poquito más tarde para ver X o Y programa o cosas así, porque digamos que las franjas de Fox eran tardes. Pues era tarde, era de 8 a 10. Y yo era como, hey, yo me puedo quedar un poco más. Esos eran mis permisos. Chévere, ¿qué nota? Y entonces, y eventualmente, estos cables, digamos que tuvieron como una especie de fusión o tuvieron compras con Claro o este tipo de marcas. Entonces eso amplió, digamos que la franja de canales que eran de entretenimiento. Entonces yo ya con eso, ya pude tener pues, los canales más típicos como Cartoon Network, como algunos Nickelodeon y así. Inclusive como antes de eso, yo donde podía ver animación era por ejemplo en City TV, que ese es de Bogotá. Y ellos tenían una franja muy pequeña antes de la noticia donde daban Caballeros del Zodiaco, donde daban pues Dragon Ball o Naruto, cosas así. Yo te voy a contar una anécdota, Cami, que nadie sabe en Colombia. El primer canal que transmitió aquí Dragon Ball, recuerdo que fue como Canal 1. Canal 1. Y nadie se dio cuenta. Y creo que yo fui el único colombiano que lo vio antes de que llegara incluso América, Frecuencia Latina y todo eso que yo te contaba. Un canal también hacía lo City TV y demás, que transmitió Dragon Ball, solamente que se nota que nadie vio ese programa en ese momento porque duró como 3 capítulos nomás. Eso, pum, ahí mismo lo sacaron de ahí y tocó esperar a que llegara la peruólica, como le decíamos nosotros en su momento, para poder verlo. O sea que por ahí hay un par de grabaciones con Goku con el Canal 1 ahí abajito, ¿qué? Así es, y es por esa razón. ¿Viste, Cami? En ese momento, yo quiero saber algo más y es, eso es lo que veías en televisión, pero ¿cómo era el colegio? O sea, vos ya dibujabas y eso despertó. ¿Vos cómo empezaste a darte cuenta que la ilustración era el camino donde vos ibas a decir, de esto quiero vivir, esta es mi pasión, a esto me voy a dedicar? ¿Cómo eran? Bueno, y te lo pregunto porque cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo que mis entregas de notas eran todas iguales. Este niño es súper inteligente, súper talentoso, pero no presta atención por andar haciendo dibujitos. ¿Cómo era tu caso? Yo creo que eso es como siempre muy parecido a muchas personas que están como en este medio, que se nota pues como, no sé, como ese llamado como desde a muy temprana edad, entonces eso se ve reflejado muchas veces en el colegio. Pero sí, pues digamos que yo al tener siempre como este tipo de cosas que siempre fueran mi interés, digamos que mi constancia siempre era estar dibujando en la última hoja del cuaderno. Okay. Entonces yo dejaba todo lo demás tirado y mi última hoja y de ahí pues para atrás era lo que yo más hacía en el colegio, porque si era, digamos que, mi mayor foco de atención, ¿sí o qué? Entonces, bueno, todo esto en animación, o como lo que yo fui encaminando todo eso empieza, digamos que con una concepción muy infantil mía, que es diciéndole a mis padres como, es que yo quiero hacer mi jueguito, yo quiero hacer mi propio jueguito. Okay. Eso fue como, digamos que mi chispazo inicial, porque uno, digamos que de niño de pronto no dimensiona bien cómo funcionan realmente las cosas, uno solamente ve el resultado, ¿cierto? Que eso es lo que uno ve. Entonces uno dice, ve, yo quiero hacer mi propio juego. Y ya de ahí la cosa pues va evolucionando a medida que uno crece. Entonces, bueno, con esto,
con esto también, como yo decía, al estar muy expuesto como a lo que es televisión, a lo que es como cultura Newgrounds, es tipo Flash, entonces yo me veo influenciado a que, bueno, esto es gente que hace sus propias cosas en la casa, yo también quiero hacer esto, yo también quiero intentar hacer esto. Y, a ver, yo creo que yo tuve la suerte de que a mi padre al ser ebanista, digamos que él se veía como expuesto a muchas personas, a mucho tipo de personas. Entonces, uno de sus clientes le cambió nuestro primer computador por un chifonier que mi papá hizo. O sea, el chifonier, tu papá hizo el chifonier Ujú. Y se lo cambió por un se lo cambió por un computador. Un computador ¿Y así eso muy cuándo fue? viejito. Eso fue alrededor de 2006, 2007. O ¡Qué sea, era un nota! computador muy, muy viejo. Uno de esos IBMs que uno no sabe como que qué tanto bajarle para intentar medir cómo corría eso. Pero sí, era así como... O sea, uno se imagina mucho la estética, uno se imagina es puro Windows 10 con fondos de pantalla y unos salvapantallas ahí que uno decía como, uff, qué elegancia esto es el futuro, cosas así, ¿sí o qué? ¡Qué chévere! Y claro, entonces, digamos que con ese tipo de, como de inicios, como este tipo de cositas, aunque uno veía que eran cosas muy viejas, uno ya podía como terminar de miscuirse, como terminar de ver las cosas, uno empieza a ver foros, uno empieza a ver, digamos que... Era súper inquieto, pues, o sea, ya... Sí, Bueno, como- vos sos de esa generación que ya el internet lo traían en las venas, no era como yo que tocó... Recuerde, yo Sí, eso es yo como- crecí sin internet, ¿listo? Es que es un poco distinto, es como, digamos que a principios de los 2000, al menos en Colombia, porque eso cambia pues como de región a región, es como una transición en donde nosotros no teníamos internet y donde la cosa fue como moviéndose un poquito hacia eso. Sí. Entonces todo era como muy nuevo, todo se sentía como muy novedoso, uno quería como explorarlo todo. Cada página, cada cosa se veía como muy deslumbrante. Qué Entonces nota. era como muy así, todo Bueno. era como muy fantasioso. Que no te- Arrancaste con los videojuegos, pero te quiero hacer una pregunta, ya que mencionaste lo de tu padre. ¿Cómo era tu círculo? A ver, ¿tu papá qué hacía? ¿Tu mamá? ¿Tenés hermanos? ¿Vos? Sí. ¿Cómo es tu núcleo familiar? A mi núcleo familiar es principalmente por mis padres. Mi padre, pues como mencionaba, es ebanista y mi madre es estilista. Ya. Mucho, Súper. pues, estilismo, masoterapia, pues como ahí dedicado como a eso, a la belleza. Y tengo un hermano menor. Ok. ¿Y Entonces, tu hermano también viene por esta línea o ese a qué se quiere dedicar? De ¿O hecho- a qué se dedica? de hecho, mi hermano está ahorita mismo estudiando desarrollo de software. Ah, O sea, qué como, nota. digamos que nosotros tenemos intereses muy parecidos, pero ya profesionalmente sí nos variamos un poco. Qué nota. Pero sí. Qué chévere. Este Cami, yo tengo unas historias de cuando yo estaba pequeño que me marcaron y que de verdad definieron que yo me iba a dedicar a la animación. Por ejemplo, yo recuerdo que la profesora en primero de primaria me dijo, usted dibuja muy bien, sígalo haciendo. Y esa pequeña frase que Interesante. ella me entregó en ese momento hizo que yo todos los años estuviera con un lápiz y nunca lo soltara. Y me la pasaba dibujando en mis cuadernos. Y yo, a diferencia tuya, yo no cogía la última hoja. En todas las hojas había dibujos, en todas. Entonces era la nota de clase y un dibujo en un lado. Era el tema de, no sé, Napoleón y Napoleón dibujado. Era hablando de ciencias y, no sé, los cocodrilos, entonces yo dibujaba un cocodrilo. Pues yo creo que eso era así más interesante, ¿no? Los libros, Claro, los yo cuadernos habrían trataba, sido menos yo trataba de aburridos. no aburrirme en clase, entonces yo dibujaba lo que me iban diciendo mis profesores y dibujaba a mis profesores. Así fue que yo arranqué metiéndome en este mundo. ¿Tenés alguna anécdota de colegio, de bachillerato que vos recordés que vos digas, esto me marcó? O sea, esta persona es responsable de que hoy yo haga esto. ¿Tenés de pronto algo así? ¿O tus padres o alguien que te haya marcado así? Yo creo que sí más en el colegio, porque por ejemplo, yo soy amigo del colegio de Clay. Nosotros Ok. estudiamos juntos. Clayderman es una persona que hace diseño de personajes hoy en día en el estudio Bombillo Amarillo, es muy talentoso y bueno, uno siempre se junta con también los que Sí. dibujan, eso también Es que sí, eso ya nosotros somos ya un combo grandecito, pero entonces digamos, era Clay, otro amigo de nosotros que trabaja justamente con Juan Manuel. súper. Él trabaja en el ala, pues él se dedicó al 3D, fue muy curioso. Pero sí, él se llama Daniel. Ok, También. buen nombre, buen nombre. Entonces, claro, nosotros éramos nosotros tres. Entonces, a ver, no es lo mismo como, digamos que uno hace las cositas uno solo, cosas así, porque uno de pronto llega a ser muy miscuido, como no llega de pronto a explotar tanto eso, pero cuando uno está como acompañado con alguien más, es como, hey, vamos a dibujar, hey, vamos a hacer esto, cosas así. Entonces, entre grupos uno como que se va animando más. Es como, ve, ya que estamos aquí, pues hagámoslo, ¿sí o qué? Chévere. Entonces uno se anima pues extra. Entonces mucho con anécdota, digamos que a mí lo que me pasaba mucho es porque yo sentía que Clay y que Daniel dibujaban muy bien. Entonces yo como Y que uno estaba por debajo. Claro, entonces como no las pelotas, yo también quiero hacer más, yo también quiero hacer más. Entonces uno como que empieza como a buscar siempre esa mejora. Y
digamos, no era como tan normal, por ejemplo, ahora uno ver tutoriales o uno, digamos, que tener mentorías. Yo allá en el Agizal, porque yo tenía, digamos, que un computador pequeñito, pero yo no tenía internet, yo no tenía acceso a nada. Uno iba a cafés de internet o cosas así, o libros, que era lo que uno más podía ver. Entonces, digamos que uno empezaba a sentir como esa necesidad de buscar algo más. Entonces, sí, iba más por ahí. Yo me iba para las tiendas de cómic y Ah. me compraba cuanto cómic me encontraba, así fuera el más malo, y me lo compraba y me lo llevaba para mi casa y dibujaba de muestra y pintaba Sí, con eso y hacía cosas así. Dibujar de muestra, yo creo que eso, por ahí, el 90% de las personas que dibujan pasaron por ahí. De acuerdo, O- no el 100%, todos como empezamos calcando por copiando a encima. alguien. Sí. Todos. Hay algo que me parece muy gracioso y es que nosotros teníamos creo que esto también le pasa a mucha gente, nosotros teníamos un DVD pues en la casa, entonces yo era como muy ocioso y apretar todos los botones, mirar cómo las cosas funcionaban. Entonces yo muchas veces yo me iba frame por frame mirando cómo, digamos que cómo se movían los personajes. Qué nota. Y cuando yo encontraba un frame que me gustara, yo cogía como la hoja Y la del calcabas en cuaderno la y la pantalla, calcaba ahí claro. encima. Sí, porque todavía eran televisores de estos de láser. Entonces era esa pantalla toda dura, entonces uno dibujaba ahí como si nada. Qué nota, muy chévere. Yo también hice eso. Yo también hice, y lo hice en el computador, lo hice en el televisor, súper chévere, porque todos empezamos así. Bueno, Cami, digamos, listo. Ya tenemos una idea de cómo arrancaste, dónde Sí. viviste, dónde pasó todo esto y dónde empieza esa vena. Pero entonces yo quiero hacer una consulta y es, ¿cuándo vos decís voy a ser animador? Porque es Sí. que, a ver, viene una cosa. Yo puntualmente me tocó estudiar diseño gráfico porque aquí en Colombia, o en ese momento en Medellín, no teníamos ninguna carrera donde se pudiera trabajar haciendo animación o aprender a hacer animación. Entonces yo lo que hice fue que busqué la carrera más parecida donde yo con la ilustración pudiera vivir de eso. Y fui, Claro. y yo soy diseñador gráfico por profesión. Ahora, en tu tiempo ya empezábamos a tener unos pinos en la ciudad donde ya la animación empezaba a ser un camino. ¿Cómo fue ese recorrido de bachillerato? Ahora, tengo una duda también muy grande. ¿Qué dijeron los papás cuando les dijiste que ibas a vivir de hacer muñequitos? Porque también tengo curiosidad a ver si reaccionaron como los míos. A ver, eso lo dejo ahí como de segundazo, te respondo Listo. entonces lo primero. A ver, yo cuando, digamos que ya empecé como listo, esta es mi decisión de lo que yo me voy a dedicar, esto es lo que yo voy a hacer, que uno empieza a notar como esa pequeña presión ya cuando uno está terminando el colegio, como, uy, bueno, yo no puedo darme un año sabático, esta vaina no funciona así. No tenemos plata para ese lujo. Eso, sí, no, eso aquí... eso Así, es- en mi casa fue igual. Entonces, de pronto ya, yo creo que más o menos desde décimo yo ya estaba decidido, yo ya tenía pues como esa idea, siempre me ha quedado como ese chispazo inicial de yo qué quiero hacer, como yo quiero hacer ese fueguito, cosas así. A ver, entonces yo digamos que ya fui transmutando esa idea inicial, esa concepción infantil, ya como en algo, digamos que uno podría decirse un poco más, como dirigido a algo más tangible. Entonces yo en décimo y once, yo ya empiezo a mirar como, bueno, yo qué cosas realmente puedo hacer, digamos que con lo que existe en el país. Y justamente, digamos que mi opción inicial era empezar con diseño, porque yo no veía nada de animación aquí. Ok. Y pues uno también, cuando uno solo es un estudiante, uno de pronto no se sabe desenvolver muy bien cómo buscar, cómo funcionan las universidades, qué cosas tienen exactamente las universidades. Uno solamente llega a ver muchas veces o lo que te cuentan o en las ferias universitarias, entonces uno está muy asustado. Uno no sabe como muy bien por Lo dónde tirar. entiendo. Sí, ok. Y a mí me pasó algo muy gracioso. Yo siento que yo fui muy de buenas. Ya en 11, cuando yo tenía decidido qué iba a hacer, porque yo iba a estudiar diseño gráfico en el SENA, que era como la opción que yo veía mejor, yo en 11, a ver, una mañana, después de haber hecho el EICFES, ya como terminando año y cosas así, mi amigo Daniel, él me dice, ve, yo tengo un primo que entró a estudiar al Pascual Bravo. Y en el Pascual Bravo, a él le mostraron que hay una carrera de animación. Esa misma mañana que él me contó eso, porque ese era nuestro horario de clase, llegan unas personas de educación de Itagüí, Ya. a modo de representantes, nos reúnen a todos los 11, pues solamente éramos dos, nos reúnen y nos dicen, oiga muchachos, ustedes ya acaban de ganar una beca. Y empiezan a escribir en el tablero así, pues los de TISA en ese momento, como, "Ey, vea, y estas son las universidades que tienen convenio con nosotros". Y cuando yo veo que van escribiendo Pascual Bravo, yo, las pelotas, esta fue. Yo no veo mejor opción que esta. Era Tiene el la, destino. tiene Era- la animación era y el soy destino. becado. Era el destino. Entonces yo creo que yo dije, las pelotas, esta fue. Y ahí entré derecho. Y ahí empecé a hacer como los trámites. Digamos que uno ya cuando tiene como el objetivo, uno ya sabe qué hacer, uno se empieza a mover muy rápido. Uno ve que como que, bueno, el tiempo incluso es cortico. Y uno empieza así. Y yo entré a animación justo con Daniel.
Chévere, qué nota. Bueno, miren, para explicarles algo. Lo primero es que cuando él habla del tablero es ese pizarrón viejo verde en el que escribíamos con tiza y digamos que él está hablando precisamente de eso. ¿Qué es el Pascual Bravo, Cami? Porque me parece muy bacana esa historia. Muchos piensan que hay que esperar a entrar a una institución súper costosa, súper cara, que si no me voy a Estados Unidos yo no puedo trabajar en esto. Entonces, yo quiero entender qué es el Pascual Bravo. El Pascual Bravo es una universidad, el Pascual Bravo da formación no formal, da formación técnica. ¿Qué es el Claro. Pascual Bravo? Contanos un poquito de eso. Pues el Pascual Bravo es una institución pues, de estudios superiores. Forma tanto pues, como en técnico, tecnológico, tiene nuestro profesional. De hecho, Ok. ahorita mismo mi carrera está buscando justamente entrar a, digamos que, a ese pequeño huequito profesional, Chévere. Pero- Pero vos la estudiaste como una técnica. como una tecnología. Como una tecnología, ok. Sí, Súper. porque eso es pues, lo que se busca ahorita mismo. Pero bueno, entonces en ese momento, yo entro al Pascual y uno como súper emocionado, como súper buscado. A ver, el Pascual, digamos que llega a ser por muchos estudiantes algo controversial, pero para mí, digamos que las cosas que yo rescato demasiado es que ellos siempre me inculcaron ser muy autodidacta. Qué bien. Y curiosamente en animación, digamos que eso es un valor que se llega como a destacar bastante, porque esto es, digamos que una industria, una carrera en la que se ve demasiado que uno tiene que seguir avanzando, uno tiene que seguir aprendiendo, Es aprendiendo, súper aprendiendo. cambiante, sí. Y no es lo mismo uno aprender por uno mismo que cuando uno aprende, por ejemplo, en el colegio o en la universidad, que digamos que uno pues, lo tiene ahí, uno va justamente para eso. Pero cuando uno ya sale de la universidad o cosas así, digamos que es distinto y tiene que ser como muy propia la cosa. Uno sí tiene que, digamos que poner más del esfuerzo, pues como propio. Porque uno en la universidad es como, bueno, yo voy a clase, ¿sí o qué? Yo ya tengo pues mi horario y yo listo, yo voy. Pero no es lo mismo, por ejemplo, uno darse uno mismo un horario ya en la casa después de trabajar o bueno, el caso que sea, como uno organizarse uno mismo. Yo considero que vale más y que cuesta más. Claro, claro. Oíste, Cami. Pero entonces, miren, voy a ir resumiendo cosas acá porque me parece muy interesante lo que Cami nos ha contado. Miren, él empieza en unos barrios que son violentos de Medellín, Sí. donde uno diría, este hombre ya está condenado a no salir adelante, pero empieza con esas ganas y con esas oportunidades y las empieza a aprovechar una tras otra, las que le van apareciendo en el camino. Después llega a un bachillerato donde ya va a entrar a ese mundo donde tenemos que empezar a direccionar nuestra vida profesional y dice, se me presenta esta oportunidad, me la están trayendo, pues vamos a tomarla y la vamos a aprovechar. Sí, yo recuerdo que, no recuerdo muy bien qué fue la persona que me dijo eso, yo creo que fue algún profesor del Pascual, que me dijo como, mira, es que uno muchas veces tiene mucha suerte, pero lo importante entra es cuando vos decides usarla o no. Porque muchas veces uno puede tener muchas Qué interesante. oportunidades y pues si uno no las aprovecha, pues ahí se queda, ¿sí o qué? Yo pude haber tenido la suerte pues de entrar a Bombillo en mis prácticas y cosas así, pero si yo no habría aprovechado eso, pues ahí me hubiera quedado, hubiera sido solamente otro practicante más. Mira, Cami, yo tengo una analogía que uso mucho en ese tema, vos lo llamaste suerte y me parece que tiene que ver con lo que voy a contar y es que yo, por ejemplo, digo que a todos nos pasan muchos trenes en la vida, solo que uno decide en cuál se sube. Claro. Y entonces, si ese tren no te encuentra trabajando, el tren se te va a pasar y no lo vas a poder tomar. Entonces, yo tengo una filosofía y especialmente yo nunca he dejado de trabajar. Yo nunca he dejado, cuando digo trabajar, no es necesariamente hacer algo para venderlo, sino siempre he estado dibujando, siempre he estado aprendiendo, siempre he estado averiguando algo, para que cuando me pasa la oportunidad yo esté preparado para subirme en ese vagón. Y eso es lo que he hecho en la vida siempre. Porque vos sabes la historia también de Bombillo, esta no es Sí, una eso- empresa, como yo le digo a todo el mundo, vea, yo soy Daniel Vélez Carvajal, no soy ni de los Vélez de los cueros, ni de los Uribe Vélez del expresidente, y no soy de los Carvajal de las mesas, ni de los papeles. Yo soy un Vélez Carvajal que viene de un papá de Yalí, que es un pueblo del nordeste Sí, antioqueño, ¿sabes, Dani, que me parece y muy una mamá curioso? bellanita. A mí me parece muy curioso, Dani, que tú compartes apellido con mi mamá. Mi mamá es Carvajal también. Ah, la prima, debe ser prima. Puede ser algo así por ahí. Y es de Bello. De Bello, y no, y Mi por Carvajal ejemplo, es de Bello, ¿no? Fijo, somos primos. Y la familia de mi madre viene así de pueblos. Acabo de Porque- encontrar un primo, muchachos. Porque sí, es como unos, pues yo al menos en mi caso siempre he estado como muy en eso, como en un, ¿cómo decirlo? Como una vida muy ligada a lo rural. Qué chévere. Entonces uno siempre... No, pero Cami, de verdad, tenemos que ser primos porque mi mamá es de Bello precisamente también. ¿Qué pasa? Y les cuento esto, vea, yo soy el fundador del estudio, pero vengo también de ese mismo barrio violento donde salió Cami, pero en mi caso era en los 80 y yo soy del 84, para que se hagan una idea, que ya estoy más viejito. Cuando estábamos en la época de Pablo Escobar, o sea, era mucho más violento, que Sí. precisamente nos llevan del norte de la ciudad
al sur precisamente para darnos una oportunidad de vida muy distinta y digamos que mi padre toma ese tren con mi madre y nos lleva a un nivel distinto y digamos que ya somos mis hermanos y yo quienes también nos subimos a otros trenes que nos tienen viviendo un estilo de vida muy diferente. Entonces, quiero que miren todo esto que está pasando con nosotros, que venimos no precisamente de familias súper adineradas y montamos esto, no, al contrario, venimos desde de trabajar, de aprovechar oportunidades. Cami, vos llegas a Bombillo. Yo Sí. recuerdo que cuando vos llegas, mostrás obviamente un portafolio de estudiante, un Sí, reel sí. muy bien logrado, pero que de todas maneras era de estudiante, que Claro, todavía es que le faltaba trabajo. Es que los reels de estudiantes Conta- siempre tienen conta- un perfil conta muy parecido. Ese viaje de Bombillo, porque es que vos tenés unas cosas muy bacanas ahí de cómo la natación, el inglés, o sea, Sí, hay unas sí. historias muy bacanas. Pero desde el inicio, desde que entraste como practicante, contanos cómo ha sido ese viaje. Pues, digamos, yo voy a empezar un tris antes de haber entrado, Ah, ok. porque tiene una historia muy graciosa, porque digamos que yo aproveché muchas cosas y seguí aprovechando muchas cosas en la universidad. Y una de ellas fue que Jonah era profesor de una pareja mía en ese entonces, que estaba como 2 semestres atrás, y ellos Ya. iban a hacer una excursión a Bombillo cuando estábamos en la Estrella. Sí. Y a mí, pues, mi pareja en ese entonces me dice, entonces yo le digo a Jonah como, hey, Jonah, yo me puedo colar en esa excursión, porque yo ya estaba a punto de tener prácticas. Y yo, gracias a esa excursión, voy a la oficina y en la Estrella, te conozco a ti, Daniel, y yo, pues, digamos que después de que acaba como las formalidades o cosas así, que digamos que momento libre donde podemos hablar, pues yo ahí es cuando yo me acerco a ti y yo te digo como que, ve, Daniel, yo no soy de este semestre, yo realmente estoy a punto de buscar prácticas, no sé si ustedes están interesados, cosas así, porque pasaba algo en la carrera en ese momento. Y es que yo no había visto, o sea, yo no había sido testigo de nadie que hubiera hecho prácticas tal cuales en animación. Siempre eran como cosas de publicidad, siempre eran como cosas ligadas a alguien más, pero no propiamente en animación. Entonces, cuando yo veo como esa oportunidad, como listo, voy a ir al estudio. Si yo no soy capaz como de hablar con esta persona y que me diga el sí, pues yo creo que vamos a mirar qué onda. Pero entonces ahí es cuando yo tengo ese primer Pues sí, yo contacto qué te contigo. dije, o sea, Cami, me vas a disculpar, te voy a confesar, yo sé, yo eso no me pasa acuerdo, bastante. porque es que pasaba mucha gente, o sea, así como ese grupo, pasaban muchos grupos, para serte franco. Claro. Obviamente anota al Pascual Bravo, siempre lo hemos querido mucho y al Pascual de verdad que mis respetos, porque del Pascual han venido todos los talentos o casi todos los talentos que tenemos hoy en día que han formado este estudio y la mayoría de animadores de Bombillo hoy por hoy vienen pues del Pascual. ¿Yo qué te dije? En ese momento fue como que, no, hágale de una. Y tú me diste una tarjeta de comunicación. Tú me dijiste, apenas usted vaya a hacer práctica, me escribe. Y ahí está pues el contacto tuyo. Porque tú en ese Súper. momento era quien se encargaba Uy, pues como de siquiera le toda dije la algo ala. bueno, hombre, siquiera. Sí, entonces sí era como una comunicación un poquito más directa. Entonces yo creo que pasaría que 2 semanas o cosas así, porque no tiene que hacer trámites y huevonadas así en la universidad primero. Y ahí fue cuando yo tengo ese primer contacto y ahí es cuando sí empezamos como a tener esa comunicación de pásame el reel, pásame esto, hoja de vida, Qué nota. cierto, como ese proceso pues más normal. Y ahí se fue cuando yo entré acá. Entonces ya... ¿Cuántos digamos, años llevas acá? Pues ahorita en agosto, septiembre cumpliría 6. 6 años ya, wow, qué Sí. nota. Bueno, ¿y qué empezaste haciendo? ¿Qué en ese momento cuando entraste, qué hacías? ¿En qué te pusimos a trabajar? A ver, como tú sabes que Walter y yo siempre vimos en combo, porque entramos así juntos y siempre estamos pues como Walter es ahí. otro animador súper talentoso, otro día lo voy a invitar a él porque la historia de él también es muy bonita. Entonces sí, cuando nosotros empezamos fue básicamente vectorizando con Rhino. Rhino Ya. nos dice como, hey, bueno, entonces vamos a empezar con esto. Nosotros no empezamos animando directamente, tal vez como 2 semanitas después o cosas así. Pero nosotros empezamos vectorizando cosas o arreglando vector de vida pública. Ok. Que en Un ese show momento- increíble de Trineo TV, una empresa muy tesa de Colombia para que lo vean y lo sigan en las diferentes redes. Vida Pública. Sí. Arrancaste con Vida Pública. Eso, como dándole pues material a Rhino. Y ya de ahí sí nos soltaron 2 proyectos. Participamos en Bacalaureate, la serie, Ok. cuando recién se empezó, y el otro era Tomás Alva Edison. Ah, qué nota. Son proyectos colombianos muy bacanos. Uno es de Toy Cantando, una de las productoras de animación más grandes en el país en cuanto a contenido musical, que también lo pueden seguir, tiene como 16 millones de seguidores. Y el otro, que se llama Thomas Alva Edison, es una serie animada muy galardonada porque se ha ganado cuanto premio hay Sí. en todo el mundo. Daniela Giraldo, talentosísima, una directora colombiana espectacular que se las recomiendo para que le sigan sus pasos. Sí, los muchachos de Camello se mueven bastante. Uf, y son muy buenos escribiendo historias. Oíste, Camito, listo. Entras con eso. Sí. Cuando, acuérdate que hay proyectos de los que no puedes mencionar, especialmente los de afuera, pero ¿cuándo empezás a tener contacto con proyectos internacionales? ¿Cuándo es que te empezás a enfrentar al medio internacional? Así como más grande, que yo creo que de los primeritos, hey, ok, Ok.
que Súper. ese era de Fox en ese momento. Súper. Yo empezando ese, de pronto... ¿Eso fue qué? ¿Cuándo? ¿A los 2 años, 3 años? No, eso fue en ese mismo año. ¿Ese mismo año? Sí, eso fue mi año de prácticas. Es que, pues yo creo que nosotros fuimos también muy afortunados, inclusivemente en Bombillo, porque nosotros, digamos que nos brindaron una confianza muy rápido. Entonces nosotros ya estamos como ahí. Obviamente siempre a nivel practicante, pero siempre ahí, junto a todo el equipo, pues obviamente, digamos que en el mismo proyecto, pero en el ala de ellos. Súper. Entonces siempre muy ahí. Cami, Pero yo hago bien prácticas. Los afortunados fuimos nosotros porque es que ustedes venían con muchas ganas, con mucho talento, y cuando ese talento, cuando ustedes se encargan de ser muy buenos, uno definitivamente lo que dice es, bueno, este que está bueno hay que ponerlo a trabajar en cosas buenas, para que esté entretenido, para que esté estimulado y diga, pucha, me encanta mi proyecto. Entonces, digamos que ahí la suerte fue de Bombillo, porque así como llegan ustedes, hay muchos practicantes que pasan y no logran esa curva de aprendizaje tan rápida. Entonces, digamos que ahí, francamente, parte, los afortunados ¿no? fuimos Sí. nosotros. No, es que eso es como un ir y venir, es que nosotros tenemos que dar para recibir también, ¿sí o qué? Entonces, bueno, entonces volviendo pues eso, como lo de proyecto internacional, no se puede decir como listo, fue, ok, o de pronto Catalina, o pues de pronto ahí más para adelante, ¿cierto? Que ya de pronto empezamos a hablar mucho más con Edino, con iCartoons, pero así como que, a ver, muchas veces uno al ser animador, uno de pronto no tiene como tanto contacto con todas las personas, como que uno no termina de mencionar que el proyecto realmente es muy grande, ¿cierto? Como que eso tiene un reguero de gente que uno no sabe, pero yo creo que yo empecé a notar mucho eso, creo que en Catalina, desde Catalina que yo empiezo, digamos que ya empezar a ver, o como hablar mucho con la gente de Cartoon y cosas así, uno como que empieza, digamos que a sentir la presión como que, ay, puta, esto está como grande, esto está como grande, entonces uno como que, ok, enfocado, porque si, digamos que uno siente que de pronto el margen de error puede ser más pequeño esta vez. Yo me acuerdo que Cami, hubo un momento, y aquí voy a contar una infidencia a Cami y a nosotros, y es, cuando Cami empieza a enfrentarse a estas exigencias más altas, Cami era muy inseguro. A Cami le daba susto y sentía que de pronto no iba a estar a la altura del proyecto. Pero Cami tiene demasiado talento. Y entonces también parte de nuestro rol como esos jefes o personas que tenemos un poco más de experiencia fue hacerle entender a Camilo que es que él era muy bueno y que se tuviera la confianza para que no le diera miedo de enfrentarse a esos proyectos que venían. Que incluso tuviera paciencia con esos jefes, con esos líderes, porque miren muchachos, hay una cosa en la que ustedes se van a enfrentar cuando estén en esta industria, y es que si ustedes no lo hacen bien, pues los clientes no nos pagan. Y si no nos pagan, pues no hay con qué pagarle a ustedes. Claro. Entonces muchas veces cuando les decimos, me hace el favor y me cambia eso que quedó feo, lo tiene que repetir y de cero, y nos toca ser así de francos y decírselos de frente, no quiere decir que el feo sea usted. Sí, usted es muy bonito, pregúntele a su mamá. Yo siempre lo he dicho, pregúntele a su mamá, mira que le dicen que es súper bonito. Pero el proyecto le quedó feo y hay que repetirlo. Somos así exigentes por eso. Cami tuvo ese momento y me gusta que hagamos como no sé si tenés un recuerdo de ese momento. Yo sí lo tengo muy presente, que vos dijiste, no, yo no me siento preparado, no, no me pongan en esto, no, esto lo siento que está muy por encima, pero que hoy en día estás con los proyectos más exigentes del estudio. Es que yo creo que uno lo persigue mucho ese síndrome del impostor, que uno dice como, marica, yo no sé cómo llegué aquí, yo francamente, pues al sentirme como un impostor, digamos que uno piensa, yo no puedo mantener esta parafernalia, entonces sí es como que, ¿qué estoy haciendo? Pero yo creo que eso es muy dado al artista también, pero sí, pues momentos así que yo sintiera que de pronto yo no fuera capaz, yo creo que el proyecto del año pasado, Dani, Ya. pues al inicio, y no fue... Creería yo que no fui el único, pero sí, algo que va muy ligado a eso también, y es que cuando yo me siento de esa manera, pues creería yo que es después de 5 años y sintió que ya no era capaz, listo, para que tengamos presente eso. Después de 5 años. Pero yo siento que es como mucho, pues, por un crecimiento profesional, que yo después de ese primer sentimiento siempre va un segundo de como, me tengo que esforzar más, tengo que poner más de mí si ese es el caso. Y eso lo hemos visto, Cami, ¿verdad? Que el crecimiento tuyo ha sido tremendo. Entonces, otra pregunta ya a nivel personal y es en este viaje, que ya casi estamos llegando al final y es... Cuando entraste a Bombillo Amarillo, ¿vos nadabas? No. Contá un poquitico, yo quiero que contes el caso tuyo de la natación y el inglés, porque miren muchachos, los empresarios, nosotros, cuando montamos estas compañías, lo que queremos es que la gente crezca con nosotros. Y no hay nada que nos dé más orgullo que ver cómo empiezan a pasar cosas a nivel personal que demuestran que la gente no solo profesionalmente está avanzando, porque obviamente el medio profesional es el que nos trae los recursos, el dinero y demás, pero ver que a nivel personal se van casando, van comprando su casa, su carro, van aprendiendo nuevas habilidades, ahí es donde uno dice, algo estamos haciendo bien cuando monté esta empresa, o sea, ya en esa parte social decimos, algo estamos haciendo bien.
quiero que contes un poquitico de ese viaje que hiciste también en Bombillo, en esa parte personal. Sí, entonces, bueno, como tú decías, y también lo otro, pues como en la academia, yo empecé a estudiar inglés a la par que estaba terminando la universidad, porque yo iba a entrar en un proyecto. Yo estaba trabajando en este corto de niebla, que fue justamente, digamos que los referentes con los que yo hablé en primera instancia cuando yo pues, Con entré aquí, Leonardo. con Leonardo. También un tan talentosísimo animador Muy colombiano, teso. uno de los mejores animadores colombianos que yo conozco. Entonces, gracias a ese pequeño ingreso que yo tenía trabajando en ese corto, yo entré a una academia de inglés a la par pues, que estaba en la universidad. Y luego, pues obviamente en transcurso en el que estaba con Bombillo. Entonces, gracias como, digamos que a esas entradas que llegaban, yo tuve la oportunidad, digamos que de costear una academia, porque muchas veces una academia de idiomas se ve como muy lejano, se ve como demasiado como fuera de una realidad colombiana, ¿sí o qué? Entonces yo empiezo con eso, tengo un pequeño hueco ya cuando entré a Bombillo porque pues, tenía que, digamos que arreglar mis horarios, porque no es lo mismo horarios de universidad, horarios de oficina, pues de trabajo. Entonces ya con eso tengo un pequeño hueco y a la par de que ya me termino de organizar, ahí sí termino mi B2 de inglés, que es cuando yo tengo como que pedir ese permiso porque la clase más temprana que yo tenía era como a las 6 de la mañana, pero eso era en el centro. Entonces yo terminaba como a las 8:30, yo me demoraba una hora, entonces yo llegaba a las 9:30 pues, a la casa porque en ese entonces estábamos virtuales pues, cuando estábamos terminando pandemia. Ya. Entonces yo empiezo pues a pedir esos permisos y pagarlo en las horas de descanso. Entonces yo empiezo pues como a lidiar como listo, yo termino mi video y empiezo a trabajar aquí también y ahí voy. Y entonces empieza pues como ese ritmo y así. Y ya posteriormente cuando yo termino esos estudios, más o menos en 2021, yo junto con Walter, porque digamos que todo ese inicio fue con Walter, porque él me dice como, ve mira, es que yo no sé nada y yo quiero aprender. Y yo como, hágale, busquemos, busquemos y nos metemos a algo. Entonces buscamos un lugar así que nos quedara como a la misma distancia los dos y ahí nos metimos. Y ahí empezamos a practicar natación y pues porque eso también, es que eso uno se tiene que mover también, ¿sí o qué? Y lo seguís haciendo, seguís Sí, estando en la natación, súper dedicado. Sí, nosotros seguimos ahí practicando y yo ya llevo 4 años. Me van a tener que enseñar a mí. mí porque yo no he podido con el ejercicio. Entonces sí, eso es como mi día a día, como listo, ya lo que es la animación, como el entretenimiento, este ocio y también un poquito ese deporte. Bueno, Cami, ya para ir cerrando, quiero preguntarte algo. Vivías en Bello, después en Itagüí. Hoy en día, ¿dónde vivís? ¿Dónde está pasando todo lo tuyo? ¿Dónde estás hoy en día? Yo sigo viviendo en Itagüí, Ok. pero nosotros, es que no sé si decirlo como por infortunio o por fortuna, nosotros nos mudamos seguido. Pues es como cosa de lo que toca pues como la realidad colombiana. Entonces yo sigo viviendo en Itagüí, pero yo me mudo un montón de veces. Ahorita mismo estoy viviendo en Calatrava, justamente al frente de un Sena. Ya. Entonces súper. sí, pero obviamente es que no es lo mismo como cuando uno ya de pronto tiene una pequeña estabilidad, entonces uno empieza a organizarse, uno empieza como a estar un poquito más juicioso y es como que uno empieza a encontrar esa tranquilidad, como digamos Hoy que de estás forma tranquilo. personal. Hoy Sí. estás en un lugar tranquilo, hoy estás viviendo bien. Qué Sí. chévere. Bueno, Cami, a nosotros nos ve mucho público joven que quiere saber todo, bueno, ellos quieran vivir tu vida, así de simple. ¿Qué consejo quisieras darles para ir cerrando este video? Que vos digas, muchachos, si yo fuera ustedes, empezaría por aquí y le pondría cuidado a esto y esto y esto. O sea, ¿cuál sería ese consejo que le transmitirías a todos esos pelados jóvenes que nos están viendo o incluso a esos emprendedores que están arrancando en el mundo de la animación y demás? ¿Qué consejo les quisieras dar? Yo creo que serían dos muy concisos. Y la primera, como lo decían, de la universidad, ser muy autodidacta. Y ahora mismo yo siento que es inclusive más fácil. Ahora siento que hay como más información, pues se puede conseguir información de manera más fácil hablando pues de Y de más animación. calidad. Sí, o sea, es como que uno se puede ver expuesto a gente que es muy tesa de una manera mucho más fácil. Entonces ser muy autodidacta. Y la segunda, yo siento que a la par de esto, digamos que las formaciones, las instituciones, cosas así, llegan a ser como una muy buena introducción, pero no es digamos que el campo completo de la animación. Entonces es como que una va a la otra y luego se devuelve, porque es como listo, tienes que ser muy autodidacta, entras y digamos que consigues una formación a la par con eso y eso es como, bueno, eso es un muy buen campo de entrada, pero a la par tienes que seguir con la primera. Porque, por ejemplo, cosas como lo que pasó con Confama, como digamos que esa formación que se tuvo, a mí eso me pareció brutalísimo, porque yo siento que no hay mejor forma de aprender, sino como de esta forma tan directa con un estudio, es como, pues vos ya ves qué es lo que necesitas, vos ya sabes qué te van a pedir. Metodología, Sí. aprendes de la industria, ritmos. Sí, es verdad. O sea, Eso es invaluable. brutalísimo, eso es invaluable. Eso es invaluable. Bueno, muchachos, este es Camilo. Cami
creció con Bombillo, pero tiene una historia que es muy bonita, que es muy chévere, que todos ustedes podrían pasar por este mismo camino. De verdad que yo los invito a que sean muy juiciosos. Yo aquí sí voy a dar mi consejo también es, por favor, métanle la ficha. Eso es de mucha constancia, de mucha disciplina, pero que cuando el tren esté pasando, súbanse a los trenes indicados. Yo soy Daniel Vélez, CEO de la compañía. ¿Me acompaña? Juan Camilo, de hecho, a mí me conoce mucho en Bombillo como Dustin. Listo. Me acompaña Dustin. Espero que nos sigan por las redes. Acuérdense de suscribirse. Búsquenos por Twitter, Instagram, por todas partes, por favor. Y los esperamos en Animación para todo el mundo. Muchas gracias. Y mueve, 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 y mueve el esqueleto. Y mueve el esqueleto.